Ok, hola, buenas tardes. Bienvenidos aquí a este nuevo tutorial. Es un tutorial acerca de cómo manejar Canvas. En un principio, algo muy sencillo. Vamos a mandar llamar Canvas desde nuestro HTML y después haremos unos pequeños scripts muy sencillos también para poder empezar a dibujar sobre nuestro Canvas. Muy bien, comencemos. Yo aquí la dinámica que voy a seguir es mostrarles línea por línea cada cosa que se vaya desarrollando, y para hacerlo un poco más ágil, y les envío el código adjunto. Muy bien, entonces en primer lugar creamos una página HTML5, creamos nuestra descripción. Aquí podemos cambiar el título a Introducción a Canvas, nada más, directamente así. Adjuntamos o linkeamos el estilo, nuestro estilo reset, ya sabemos para qué sirve, para resetear todos los estilos, y un pequeño estilo de letra. Realmente esto no va a influenciarnos sobre el Canvas, solamente para que se vea un poco mejor. El estilo que yo voy a poner, bueno, primero nos vamos a ir aquí al body del HTML. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Ya lo hemos hecho anteriormente. Cuando carguemos el body del HTML, vamos a poner la función onload. Cuando se cargue la página, cuando se carguen todos los elementos de body de la página, se ejecute la función hacer canvas, que ya la veremos más adelante. Entonces ya ponemos aquí un título, un header, estamos utilizando etiquetas HTML5. Header. Después vemos el article. Dentro de article voy a poner mi etiqueta canvas. Entonces aquí es lo más importante, la etiqueta canvas. Si se fijan, le estoy dando un tamaño, le estoy dando un ID que se llame mi canvas. Lo vamos a utilizar simplemente para darle un estilo, ahorita lo veremos. Es un ancho, un alto, 600 píxeles, 450 píxeles, y en este cuadro va a estar contenido nuestro dibujo, las imágenes que vayamos a utilizar en el Canvas. Y aquí un mensajito, no soporta Canvas tu navegador. Si aparece este mensaje aquí entre Canvas y Canvas, quiere decir que el navegador es antiguo y no lo va a soportar. La mayoría de los navegadores soporta Canvas. Y aquí pongo un footer, no es necesario, nada, lo pongo para que ustedes vean la estructura de la página. Muy sencilla, un header, article y footer. Entonces aquí en article vamos a poner Canvas. Y por último, aquí un script. Vamos a poner, bueno, hemos podido ponerlo aquí después del article, pero bueno, lo pongo aquí abajo, afuera del body. Mando llamar, entonces en mi script, mando llamar, vamos a utilizar lenguaje JavaScript. Mando llamar el archivo canvas.js.js. Este archivo canvas es donde está contenida la función hacer canvas. ¿De acuerdo? Entonces la mando llamar y nos vamos a esa función. Muy bien, entonces veamos el estilo. Es muy sencillo. En el estilo estoy poniendo un fondo gris, una height de 500 píxeles, que es donde se va a estar contenido el canvas, de 450 píxeles. No le pongo ancho, que sea automático. Una line que esté centrado mi canvas, y el mismo canvas le voy a poner un pequeño margen de 30 píxeles y un borde para que se vea de 5 píxeles, para que se vea contenido el canvas, y un background de un fondo con este color que también creo que es gris. Entonces vamos a verlo, y esto es lo que tenemos, ¿no? El header, el article y el cuadro de canvas. Ahorita obviamente no tiene nada, y mi footer. Lo importante es esto, ¿no? En este cuadro vamos a empezar a dibujar. En lo que cargamos aquí vemos nuestra función de nuestro archivo canvas.js.js. Es un archivo JavaScript, si lo pueden ver. ¿Y para qué nos sirve Canvas? Ya hemos hablado mucho de él. Es la nueva etiqueta de HTML5, muy importante, porque en ella vamos a poder poner imágenes, editarlas, manipularlas con lenguaje JavaScript. Vamos a poder dibujar, de hecho, imágenes vectoriales, con funciones, con dibujo, con herramientas de dibujo de JavaScript. Y vamos a poder entonces editar esas imágenes, etcétera. Antes no se podía realizar, tendremos que utilizar lo que era Flash Player, obviamente. Ahora con Canvas podremos hacerlo.
La desventaja, ya hemos hablado, es que vamos a utilizar funciones, vamos a utilizar código para poder dibujar y poner las imágenes. No es una interfaz tan amigable, pero se hará la ventaja sería que se hace muy eficiente la carga de la página, no necesitamos de plugins, y sobre todo es eso, ¿no? La no necesidad de plugins. Y si no necesitamos plugins, entonces podemos correrlo en cualquier explorador que soporte Canvas, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante. Podemos crear videojuegos, podemos crear videos, o edición de video, podemos crear edición de texto, edición de sonido, hacer la página más interactiva, un drag and drop por allí, tal vez gráficas dinámicas, etcétera. Es incontable el número de aplicaciones que podríamos realizar. Bien, entonces habiendo dicho esto, empecemos con un Canvas muy sencillo, ¿no? Entonces ya tengo aquí mi HTML, ya dijimos que mandamos llamar aquí el Canvas en mi artículo y mandamos llamar el archivo Canvas, el archivo script, en JavaScript, JS, Canvas JS, ¿no? Aquí yo ya lo había creado, creamos la función hacer Canvas, la función hacer Canvas es la que estamos llamando cuando se carga el body, ¿de acuerdo? Es simplemente para poder desplegar todo cuando ya esté cargado todos los elementos de la página. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es relacionar el Canvas con mi HTML. Lo vamos a hacer muy sencillo. Declaramos un nuevo Canvas, sería var canvas1 igual a document.getElementById, y lo que vamos a extraer de aquí, vamos a relacionar es el ID de mi Canvas, ¿no? Que es este, Canvas ID, mi Canvas. Entonces ya tenemos la variable en la que se está guardando el Canvas, y esto es muy importante, la segunda línea. Esta herramienta getContext, lo que va a hacer, esta función getContext en 2D, es lo que va a hacer, o lo que va a poder facilitar el dibujar sobre el cuadro de Canvas, sobre este cuadro que tenemos aquí. El getContext es lo que hace poder dibujar, poder hacer dibujos, poder poner imágenes, poner video, etcétera. Entonces vamos a llamar canvas1.getContext en 2D, 2 dimensiones, y la variable va a ser contexto. Se va a guardar el getContext, el contexto, en esta variable que le llamo contexto. Usualmente se le suele llamar contexto, context en inglés, o CTX, o como ustedes quieran ver. Bien, ya que tenemos nuestra variable contexto relacionada a mi Canvas, entonces lo que vamos a hacer ya es poder dibujar, ¿no? Lo que voy a hacer es, yo ya tenía predefinido el borde aquí, pero el borde obviamente con el estilo CSS, ¿no? Aquí está, border solid black. Entonces lo que vamos a hacer es crear dentro de mi Canvas, contenido en este borde, hacer algunos pequeños dibujos. Voy a empezar con un rectángulo, entonces voy a quitar el comentario de esto. Entonces con la función fill style vamos a poner contexto.fillStyle, ponemos el color, en este caso es un color blanco, 255 RGB. Pudimos haber puesto tal vez no RGB, sino a lo mejor white, black, o a lo mejor el código de colores empezando con el signo de numeración. Cualquiera de los tres métodos podemos elegir un color. Entonces aquí yo elijo este método, fillStyle, y contexto.fillRect es lo que me va a dar las dimensiones del rectángulo que estamos creando, y vamos a ponerlo en las coordenadas 0, 0 y el tamaño de 600 por 450. Entonces veámoslo, y aquí tenemos entonces el color fondo es lo que estamos haciendo, ¿no? fillStyle, fillRect, estamos creando un rectángulo con las dimensiones exactas del rectángulo que creé de mi cámara, ¿no? 600 por 450, 600 por 450. Muy bien, entonces lo que hice aquí fue crear un pequeño fondo. Ahora, dentro de mi Canvas, que ya tiene un fondo blanco, voy a empezar a dibujar. Voy a dibujar un rectángulo sin relleno. Entonces lo que voy a hacer es contexto con la función .stroke style, pongo el color, stroke rect, me va a dibujar las dimensiones del rectángulo, así como la posición y dimensión. Entonces en la posición 40 40 XY, el tamaño width height 300 por 300. Entonces lo vemos, aquí está, ¿no? Este color que elegí es este color como rojito, rosa. La otra función sería crear otro rectángulo
con otro color. Bueno, aquí lo mismo, estoy usando Stroke Style, Stroke Rect, nada más cambio el color en otra posición. Aquí estaba en 40-40, X40, Y40, aquí vamos a estar en la posición 50-50. Entonces veámoslo. Ajá, y el color que elegí aquí lo cambié, es un verdecito, ¿no? Son rectángulos, solamente los contornos de rectángulos. Y vamos ahora a utilizar un rectángulo, vamos a dibujar un rectángulo, pero relleno, como lo hicimos aquí arriba, con el Fill Style y con el Fill Rect, en otra posición, 60-60, más abajo, del mismo tamaño, con un color 0.155.0, que sería el verde. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos en 40-40, 50-50, 60-60 y son rectángulos del mismo tamaño. Con esto, si se fijan, que podríamos crear, a lo mejor podríamos unir estas líneas y poder crear una especie de cubo, por ejemplo. Bueno, ahora un cuadro transparente con el Clear Rect, la función contexto.clearRect, y con esta posición en 150 y un rectángulo pequeño, ¿no? 100-100. Ahí, no salvé. Ahí está, ¿no? Entonces, si se fijan, es transparente, es del mismo color del fondo que está aquí. Estamos haciendo todo transparente, estamos como que perforando nuestros rectángulos y nuestro fondo blanco. Ahora vamos a crear un cuadro, pero con puras líneas, ¿sí? O sea, un rectángulo con solamente líneas. Vamos a utilizar la función MoveTo y LineTo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es esto. Contexto, Stroke Style, ponemos el color, ¿no? de la línea, el color de la línea. Ponemos un MoveTo, que sería la primera línea para poder empezar a crear un rectángulo en la posición 200-100. Después un LineTo, ya vamos a empezar a dibujar en la posición 500-100. Si fijan, estamos en la misma altura, entonces estamos creando una línea de 200 a 500, una línea horizontal de 200 a 500. Después otro contexto.LineTo de 500 a 400, quiere decir que nos vamos a quedar en la misma posición X horizontal y vamos a bajar a 400. Entonces tenemos una línea de esta forma y una línea hacia abajo, y ahora la segunda línea sería ahí mismo en 400, ahora nos regresamos a 200. ¿Sí? Estamos haciendo esto a 200 en posición horizontal, y por último obviamente lo que tendremos que tener es una línea que vaya de 200, quede en 200 en posición horizontal X y suba a 100, ¿de acuerdo? Para cerrar nuestro cuadro. Si se fijan, la línea inicial 200-100 es el punto inicial, es el punto final para poder unir todo, y Stroke es para unir todo con una línea, ¿de acuerdo? Para que tenga estos puntos estén unidos por una línea con la función Stroke. Lo vemos. Y aquí está esta línea, ¿no? Por ejemplo, si yo quito esta línea, contexto LineTo, veamos qué pasa. No tenemos la última, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces es un rectángulo por medio de líneas. Entonces con esto podríamos no nada más dibujar una línea, un rectángulo, podríamos dibujar cualquier forma, un triángulo, un tetraedro, un cubo, podemos unir las líneas, etcétera. Podemos rellenar a lo mejor esa línea, ese rectángulo que acabamos de dibujar con la función Fill Style color, y con Fill podemos rellenar esta línea que está aquí arriba. ¿De acuerdo? Lo rellenamos con el color rojo. ¿Qué más podemos hacer? Una línea con un patrón aleatorio, pues es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Voy a descomentar esto. Aquí está. Entonces lo que tenemos es igual, las funciones MoveTo, LineTo y Stroke, pero con un patrón aleatorio de 30-30, empieza en el punto 30-30, después 100-100, 80-200, y con un color, y rellenamos esa línea. A ver, vamos a poner aquí comentar antes de rellenarla. Vamos a unir los puntos que tenemos allí y ver la forma que acabamos de dibujar. Entonces es una línea de este tipo, vean. Y si ponemos Fill, vamos a rellenar pues todo lo que es estas formas que quedaron, ¿no? Entonces vamos a ponerle un Fill con un cierto color y rellenado. De hecho está rellenando el cuadro con el que está unido, ¿no? El cuadro que acabamos de poner.
Podemos poner un círculo independiente. Si queremos, por ejemplo, que esta forma fuera independiente, utilizaríamos entonces la función beginPath. Vean, vamos a crear, para hacer este dibujo independiente, vamos a utilizar entonces contexto.beginPath, ponemos un arc, vamos a hacer un círculo con la función arc. Ok, entonces lo que tenemos es esto, la posición, tenemos también el ángulo de inclinación, 60, 0, tenemos aquí el periodo, o más bien el pi al cuadrado, el área del círculo, y false. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí es que me faltó esto. Y vamos a ver qué es lo que pasa con este círculo. Aquí está, ese círculo rojo. ¿De acuerdo? Si yo le muevo aquí, no sé, a 800, ya no se ve, me salí, es la posición, como habíamos dicho, me salí del canvas. Entonces esta es la posición, XY. Si le movemos aquí, ¿qué pasaría? Yo creo que este es el radio. Exacto, es el radio. Esta me imagino que es la... Ah, ok, sí, si le ponemos 10, 20, es partir el círculo, ¿no? Por ejemplo, un 20 va a ser un pequeño pedazo del círculo. Entonces vamos a dejarlo en 0, que no parta nada del círculo. Y esto se va a dejar así, math, la función math.pi al cuadrado, pi por 2, false. Después lo rellenamos, bueno, unimos el círculo, el contorno, y lo rellenamos con el color rojo, con fill. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí esto es una pequeña aplicación de lo que me gustaría que ustedes hicieran. Crear un dibujo sencillo. Yo aquí voy a dibujar el pequeño pétalo, no el pétalo, el tallo, yo creo que es una flor, o empezar a dibujar una flor con todo esto. Voy a descomentar todo para que vean el ejemplo, ¿no? Yo les voy a pedir que hagan ustedes tal vez una especie de cubo para la práctica, que hagan un rectángulo, hagan otras formas que puedan utilizar, tal vez una mesa, objetos sencillos. Entonces vean, aquí lo que empecé a hacer es lo que está aquí atrás, ¿no? Voy a comentar todo lo de anterior para que se pueda observar. Comment. Ok, yo creo que ya con esto. Entonces volvemos a nuestra, pues empezar la flor. Y aquí está, ¿no? Es el pétalo, el tallo, y podríamos repetir el pétalo varias veces y dar el efecto de que es como una especie de flor. Si se fijan lo que estamos haciendo aquí, entonces es un dibujo hecho sobre Canvas en HTML5. No estamos utilizando ningún plugin, no estamos utilizando nada, utilizando lenguaje JavaScript. Entonces les recomiendo retomen esto. Yo ya les mandé el código, tal vez puedan retomar esto, completar la flor, a lo mejor hacer aquí una especie tal vez de corazón o alguna figura que a ustedes se les ocurra, ¿no? Una carita feliz, etcétera. Muy bien. Ahora, uso de texto en Canvas. También se puede utilizar el texto en Canvas. ¿Por qué sería conveniente? Bueno, podríamos editar ese texto, podemos cambiarle el color. Sería texto vectorizado, no sería el texto HTML, sería texto vectorizado, es decir, que sería a lo mejor una ventaja es que no se puede copiar, no pueden hacer un copy-paste. O podemos hacer un editor de texto, tal vez, cambiarle el tamaño, cambiar un editor de texto dinámico e interactivo, ¿no? Sería a lo mejor el comienzo de hacer un pequeño Office, un Word, en línea, por ejemplo, con Canvas se podrá realizar. Entonces, para empezar, con el fill style, fill rect, podemos escribir dentro de Canvas. Aquí se me faltó borrar. Y aquí lo que estoy haciendo un fill style, fill rect, lo que estoy haciendo, perdón, es simplemente para rellenar un fondo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es este fondo. Bueno, esto todavía no es texto, simplemente es como que el fondo
ponerle un gradiente. Primero vamos a poner un gradiente con el create linear gradient. Se puede crear, lo guardamos en una variable. Ponemos un color, dos colores, color stop con linear graph color stop. Ponemos diferentes colores con add color stop, y el line graph entonces va a tener dos colores. Tenemos un fill rect obviamente para dar un tamaño y una posición. Y ahí está, ¿no? Varios colores que estamos utilizando aquí, aquí y aquí. 0.06 es como el porcentaje de colores, ¿no?, que podríamos llegar a tener. Jueguen con esta línea y vean que podríamos tener. Podríamos hacerlo dinámico, a lo mejor estos valores, estas variables, estos colores, mandarlos llamar desde HTML para hacer alguna especie de interacción, ¿no? Cuando le demos clic a algún botón que cambie de color, add color stop, fondo, etcétera. Aquí estoy jugando, también estas líneas son para jugar otra vez con el fondo. ¿Sí? Estamos poniendo un nuevo fondo, un rectángulo con un color blanco dentro del fondo de gradiente. Entonces dentro de este fondo blanco voy a escribir. Entonces ahora sí utilizamos las funciones para escribir, que sería primero fill style para poner el color del texto, que sería texto negro, y ponemos el contexto.font y ponemos entonces entre comillas el tipo de texto, bold en este caso, puede ser normal, bold, cursiva, tal vez negrita es bold, el tamaño 1.8 EMs y el texto sans serif, por ejemplo. Y para rellenar ponemos un fill text para poder escribir, ponemos fill text y ponemos el texto, hola mi nombre es, y una posición en donde va a estar ese texto. Dentro, obviamente 120-140 dentro de la posición de mi fondo blanco. Lo puse dentro de la posición del fondo de gradiente. Y lo podemos poner a lo mejor dentro del fondo blanco, que sería 130, vamos allá de 130, vamos a ponerle 130, vamos allá de 170 en Y, entonces 180. Y bueno, podemos ir jugando, ¿no? Aquí ustedes pueden jugar 220 tal vez en Y, ya queda dentro del fondo blanco para que se vea. Y aquí vamos a cambiar otro texto, vamos a poner otro texto nada más. Aquí lo que estamos haciendo es fill style, font, igual otro tipo de fuentes. Estoy poniendo a Comic Sans, el tamaño 1.8, y lo que voy a escribir es pues mi nombre y en una posición. Mi nombre es Rodolfo. Muy bien, entonces estas serían algunas bases de poder escribir, hacer dibujos dentro de Canvas. Lo mismo para este texto, lo mismo, podemos hacerlo interactivo, haciendo alguna función, declarando alguna función aquí en HTML, así como que aquí pusimos onload, cuando se carga el body, podemos utilizar un onClick para un botón, un mouse over, a lo mejor con alguna tecla del texto, lo podemos hacer, más adelante lo haremos cuando hagamos un videojuego, con algún periférico de entrada de la computadora, poder crear una interactividad con este texto, con esta figura, con las figuras que ustedes creen dentro de Canvas. Muy bien, ahora imágenes. Veamos ahora el texto de imágenes. Lo que voy a hacer aquí es añadir una imagen de una manera muy sencilla. Nada más le voy a dar entonces declarar una variable img, pueden llamar como ustedes quieran, igual a la función new image, entre paréntesis. Este sí es importante, se escribe de esta forma, y entonces se va a declarar la función. Se tiene que cargar la imagen, entonces imagen.unload igual a la función. La función lo que nos va a hacer es entonces dibujar la imagen, ¿no? Ponemos contexto.drawImage img, que es la función, bueno, la variable new image, la posición y el tamaño de esa imagen. Cortarla, y aquí hice un comentario. Podemos cortar la imagen
podemos cortar la imagen con este draw image. Aquí es la posición y aquí es el tamaño, pero con esto podemos tener estos diferentes parámetros. Draw image también los va a manejar, que sería la nueva posición, sería 330 sería el nuevo tamaño más pequeño, después sería la posición original, que es en 00, y el tamaño original. Y con esto, entonces, de 600 a 450 lo estamos cortando de 300 a 300, y estamos con 200 y 100 la imagen que queremos cortar. Y bueno, terminando la función de .unload, lo que tenemos que hacer es mandar llamar esa función. Yo la tengo aquí en mi carpeta de imágenes, diagonal IPN en JPG, img.src. Entonces la vamos a ver, y aquí está, ¿no? Si se fijan, bueno, voy a comentar primero esta línea porque ya es la imagen cortada. Aquí estoy poniendo la imagen en cama de mi imagen de ipn.jpg completa, ¿no? Con un tamaño de 600, 450. Y luego si yo comento esto y pongo la imagen ya recortada con estas coordenadas, con estas posiciones, vemos el mismo tamaño de la imagen pero amplificada, ¿no? Estamos como cortando la imagen a un pedazo de la imagen. Podríamos hacerlo más pequeño, a lo mejor 200 y 200, y sale un pedazo nada más de esa imagen que recortamos. Muy bien, voy a comentar esto. Entonces ahora esto sería imágenes. Hay algunas otras funciones que se le llama transformaciones. Lo que podemos hacer aquí, transformaciones, es como para poder hacer de un conjunto de dibujos heredar todas las propiedades. Veamos, por ejemplo, aquí voy a ponerle un comment. Lo que estamos haciendo es poner un rectángulo. Vamos a dibujar 4 rectángulos. Entonces voy a descomentar esto también. Rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3, rectángulo 4 y rectángulo 5. Bueno, hay que comentar los rectángulos y descomentar rectángulo 3, descomentar rectángulo 4, y descomentar rectángulo 5. Lo que estoy haciendo aquí es, si se fijan, es dibujar un rectángulo con primero el color, ¿no? El color del rectángulo va a ser negro. Entonces voy a dibujar un rectángulo con una posición, un cierto tamaño, bueno, una posición del mismo tamaño para todos, 40, 40, 40, 40. Una posición 30 en 120, el segundo rectángulo en 80, 120, el tercer rectángulo en 130, 120, y el cuarto rectángulo en 180, 120, y el quinto en 230, 120, o sea, en la misma altura, pero uno tras otro. Entonces, lo que hago aquí es poner un contexto.save, salvar el translate. El translate es simplemente mover en Y todo lo que está debajo. O sea, voy a poner un translate 0.20, mover en Y, y estoy poniéndole save para que este translate, esa posición de movimiento en Y, se le dé a todos los demás. Bueno, todos los demás que están debajo. ¿En qué momento se va a quitar este save? Cuando yo mande el restore. Entonces, por ejemplo, este save va a ir con este primer restore que encuentre. Y entonces se heredó el translate para el rectángulo 2, para el rectángulo 3, hasta el rectángulo 4. ¿De acuerdo? Después tengo aquí el rectángulo 2, que ya tiene heredada la posición en Y, el traslado en Y. Pero aquí estoy poniendo una rotación del rectángulo 3, una nueva transformación que sería rotate .19 grados, ¿no? Entonces voy a rotar el rectángulo .19 grados. Pero como le estoy poniendo save, esta rotación se va a heredar para todos los demás hasta que vuelva a poner restore. Entonces, si se fijan, en el rectángulo 4 estoy volviendo a poner aquí el segundo restore, que sería el ligado a la segunda transformación, que sería el rotate. ¿De acuerdo? Entonces, rectángulo 5 no va a heredar ni rotate ni translate, porque en el restore, en rectángulo 4,
termina esa herencia. Veamos lo que estoy diciendo. Aquí están mis rectángulos. A ver, déjenme descomentar lo que está aquí arriba. Ok. Déjenme comentar el texto que acabamos de hacer para que se vea mucho mejor. Mi gradiente también lo voy a comentar. Comentar también toda esta flor que acabamos de dibujar. Que nada más, ok. Pues ahora sí. mis herencias, ¿no? En transformación. Transformaciones, ok. Rectángulo 5. Algo estoy por allí haciendo mal. Vamos a... ¿Por qué no se ve? ¿Dónde está lo que estoy haciendo mal? Transformaciones, fill style, rectángulo, camas. A ver, vamos a ver qué es lo que está mal. Por allí debe haber algo erróneo. Consola. Is not defined. 121 debe ser aquí. Aquí 121, hay que también comentarlo entonces. Ahí está, ahora sí. Me salgo de consola. Y aquí están mis cuadritos, ¿no? Mis cuadritos negros, fíjense. Analicemos, entonces las situaciones están en color negro. Fill rect. ¿Qué pasa si yo quito el save? Quito el translate. Quito todo lo que estoy poniendo de transformación, ¿no? Quito los restore. Ok, y ya nada más estoy utilizando entonces mis 5 rectángulos. Van a estar del mismo tamaño, ordenados. Entonces, si yo aquí mi primer rectángulo 1, lo transformo a 0, translate 0 a 20, estoy moviéndolo en Y, y solamente el primero es el que voy a mover en Y, translate 0 a 20, mover en Y todo lo que esté debajo. Estoy moviendo lo que está debajo, ¿no? Menos el rectángulo 1. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí 50? Aquí está bajando, ¿no? Este no se mueve, solamente baja todo lo demás que está debajo. Si yo le pongo a esta transformación el punto save y luego le doy aquí restore hasta el rectángulo 4, quiere decir que voy a mover estos 3, pero voy a restaurarlo hasta el 5. ¿Sí? En 5, como le pongo aquí restore, ya no se hereda esa propiedad de transformación. ¿Lo vieron? Ahora vamos a hacer el ejemplo para desde el rectángulo 3 le pongo una transformación que sería la de rotate, rotar el rectángulo. Entonces voy a rotar el rectángulo 3, de acuerdo, y lo voy a restaurar esa transformación hasta el rectángulo 4. Entonces la rotación se va a heredar rectángulo 3 y rectángulo 4 son los que van a estar girando, rotando, ¿de acuerdo? Aquí está. Estos dos son los que están girando. Punto 19 grados sobre el eje X. Muy bien. Y después a lo mejor lo que quiero hacer es utilizar otra transformación sin heredarla. Nada más es cambiarle al rectángulo 5. Voy a poner punto scale. Voy a transformarlo en su escala al último rectángulo. Y vemos. Lo hacemos chiquito. Con punto 5, punto 7 en X y Y. Muy bien. Entonces esto sería con respecto a transformaciones. Jueguen también con estas propiedades, hagan algún dibujo donde puedan heredar todas estas propiedades, ¿de acuerdo? Voy a comentar esto entonces. Edit, comment.
Muy bien. Entonces vamos a dejar aquí este tutorial y la siguiente parte sería poder hacer, obviamente cargar imágenes, pero cargar una serie de imágenes JPEGs, PNGs, poder hacer que se mueva esa imagen, poner una imagen de fondo, poder interactuar con esa imagen con algún clic, con alguna posición del mouse, y hacer algunas rutinas. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente tutorial, en la siguiente práctica. Bueno, muchas gracias, saludos, hasta luego.